Ves esta cara loró frente a 47 millones de personas. Lo vi en vivo, todos le creímos, era mentira, y lo peor no es que mintió, es cómo lo hizo. Porque lo que voy a mostrarte en los próximos minutos no es solo la historia de una mentira viral, es el manual exacto de cómo nos manipulan a todos. Y ni siquiera nos damos cuenta. Mira esta secuencia conmigo. Primer plano cerrado, luces bellas. La voz se le quiebra. Justo en las palabras clave. ¿Casualidad? Espera. Cuenta hasta 3 mentalmente, 1 and 2. 3. Pausa perfecta. Han silencio total en el estudio. Ese silencio espeso que se te mete en el pecho y te susurra, esto es real. Justo ahí suelta la frase, la que convierte una historia confusa en una verdad incuestionable, la que hace imposible no ponerse de su lado. Mientras lo escuchaba, pensé algo que me dio vergüenza admitir entonces, y que ahora me aterra, a yo también le creí. ¿Sabes por qué? Porque no estaba viendo datos, estaba viendo una cara rota, ojos húmedos brillando bajo la luz del estudio, respiración irregular captada por el micrófono, manos temblando a penthouse, lo suficiente para notarlo. El cerebro humano no puede resistirse a eso. Es biología pura. Yo lo sabía, después vino el golpe y no sé que nadie. Absolutamente nadie esperaba el momento que cambió todo el relato de un segundo al otro. No fue una exageración, no fue un bueno, se confundió un poco. Era mentira armada, calculada, ensayada con guión, con timing, con pausas medidas al milisegundo. Y acá viene la pregunta que te va a incomodar. ¿Por qué creemos más en quien nos emociona que en la pura verdad? Porque lo que descubrí después de investigar esto durante semanas me rompió el cerebro. Ese testimonio tenía un detalle, uno solo, tan pequeño, que casi nadie lo vio en ese momento. Un detalle que quedó fuera de cámara, invisible para los 47 millones que lo vieron llorar. Pero ese detalle microscópico, ese número en un documento aburrido que nadie quiso leer, iba a destruir todo el castillo de naipes. Y cuando te muestre qué era, vas a sentir lo mismo que yo sentí en escalofríos, porque vas a darte cuenta de cuántas veces te han hecho exactamente lo mismo. Déjame llevarte de vuelta a ese momento exacto, al minuto cero del engaño perfecto. Hay un momento exacto en el que todos sentimos lo mismo. Y nadie habla de eso. El momento en el que ves la grieta, la señalas mentalmente y decidís cerrar la boca. No porque no la veas a la vez clarita, pero hay un problema mucho más aterrador. Dudar te convierte automáticamente en el villano de la historia. El testimonio ya estaba en todas partes. Clips cortados quirúrgicamente en el punto más emotivo, la lágrima cayendo en cámara lenta, la voz quebrada justo antes del corte, el silencio incómodo, editado para máximo impacto, perfecto para viralizar. Los medios lo levantaron sin tocar una coma. Testimonio desgarrador, relato que estremece hasta el alma. Imposible escuchar esto sin llorar. Y acá viene lo que nadie te cuenta. Literalmente 0 personas preguntaron a Ampará, ¿esto está verificado? Porque ya no se trataba de información, se trataba de postura moral, de qué lado de la historia ibas a quedar registrado para siempre. Si dudabas una sola vez, si hacías una pregunta incómoda, eras un monstruo así brutal. En redes fue una masacre. Al primero que preguntó algo, raro le cayeron con todo. ¿Cómo podés dudar? ¿No ves que está destrozado? Eso no se inventa. Inhumano Y ahí apareció la frase mágica, la que cierra cualquier debate en 2 segundos. Yo le creo. No, yo verifiqué los datos. No, los documentos coinciden. No hay evidencia que lo respalda. Simplemente yo le creo y listo. Caso cerrado. Juicio terminado. Condena dictada por aplauso popular en tiempo real. ¿Querés saber lo más jodido? El relato estaba diseñado exactamente para esto. Llanto dosificado con precisión de cirujano. Pausas calculadas al segundo. Silencios largos para que tu cerebro complete la escena automáticamente. Te lo vendió con el alma. Mientras te robaba la razón y mientras todos discutían desde la pura emoción, mientras Twitter se prendía fuego, mientras las redacciones escribían titulares sin chequear,
El relato se blindaba solo. Cualquiera que intentara meter lógica parecía un frío calculador, un insensabal, un sospechoso, un cómplice. Así funciona la manipulación perfecta. La emoción no solo convence, protege al que habla y castiga brutalmente al que pregunta. Pero en un rincón perdido de toda esta historia, mientras millones compartían el video, mientras los medios copiaban y pegaban sin verificar, había un dato, uno solo, silencioso, aburrido e incómodo como una piedra en el zapato. Un dato que no lloraba, aunque no gritaba, que no se viralizaba, y ese dato seco, frío, miserable, estaba esperando su momento, porque la verdad nunca entra haciendo ruido, espera en las sombras. Y cuando finalmente aparece, ya es demasiado tarde para mirar para otro lado, lo que nadie vio en medio del huracán emocional. Te lo muestro ahora, prepárate, porque esto cambia todo lo que creíste hasta ahora. A esta altura, la historia ya no necesitaba a nadie. Caminaba solado como un virus perfecto. Se replicaba en la televisión, en portales, en podcasts, en hilos infinitos de Twitter. Y acá está lo terrorífico. Todos usaban las mismas palabras, las mismas frases exactas, las mismas pausas emocionales, como si alguien hubiera repartido un guión invisible. Conspiración. Algo peor, nadie necesitaba ponerse de acuerdo. El relato era tan cómodo que todos lo adoptaron sin pensar, porque estaba construido como una trampa perfecta. Tenía un inicio que te destruye el pecho, un conflicto cristalino, y un villano perfectamente dibujado con marcador negro. Cero grises, cero depende del contexto, cero espacios para la duda, puro sentimiento inyectable directo a la vena. Y cuando algo te llega así, tu cerebro se relaja, te ordena el caos del mundo, te dice quién es el bueno y quién merece morir en redes. Negocio redondo, los medios lo sabían perfectamente. Las redes lo amplificaban sin freno. Y el algoritmo se relamía porque cada clip indignado rendía clics. Cada reacción emocional sumaba engagement. Cada opinión fuerte generaba más alcance exponencial. Y dudar no servía para nada. Bajaba el ritmo del scroll, rompía la narrativa adictiva, arruinaba el show rentable. Así que nadie dudó públicamente. O mejor dicho, muchos dudaron en privado, pero se callaron la puta boca porque había algo infinitamente peor que estar equivocado en quedar solo. Quedar del lado incorrecto de la historia, quedar marcado para siempre. Mientras tanto, el testimonio se volvió intocable, sagrado. Cuestionarlo era blasfemia o modernao. ¿Qué más querés que muestre el dolor con un certificado notariado? Eso gritaban. Y ahí apareció el error fatal que cometimos todos. Confundimos credibilidad con intensidad emocional. Si lloras fuerte, sos sincero. Si dudas, sos cruel. Si preguntas, sos el enemigo. En ese trueque invisible, perdimos algo crítico, el pensamiento crítico, la capacidad de separar emoción de evidencia. Pero la realidad nunca funcionó así. Las mentiras más efectivas de la historia no son frías. Son calientes en humanas, son cercanas en té, abrazan mientras te clavan el cuchillo en la espalda. Y justo cuando el relato parecía blindado, cuando ya no había espacio para una sola pregunta, cuando el mundo había decidido quién era culpable, pasó algo microscópico, un detalle técnico que nadie estaba buscando, una fecha que no cerraba, un documento de 14 páginas que nadie había leído completo, no nada espectacular, nada viral, nada que generara clics, solo un silencio extraño, de esos que te incomodan cuando prestas atención de verdad. La verdad no salió a gritar su inocencia, no armó conferencia de prensa, no se defendió con lágrimas, se quedó ahí, quietita, esperando que alguien tuviera los huevos de mirarla, y alguien finalmente la miró, lo que esa persona encontró. Va a hacer que cuestiones todo lo que viste en esta historia, y probablemente todo lo que creíste esta semana en redes. El problema de los datos es que no saben actuar. No lloran en cámara lenta, no se quiebran en el momento perfecto, no miran al lente buscando tu empatía. Son fríos, secos, aburridos, y por eso casi nadie los mira hasta que es demasiado tarde. El documento apareció sin avisos.
sin música dramática, sin placas rojas parpadeando, no few trending topic, no lo levantó ningún medio grande, ni siquiera tenía un título atractivo. Era un PDF pedorro, de esos que nadie abre porque pesan 14 megabytes y tienen formularios. Pero ahí estaba, esperando en página 7, renglón 42, una fecha en un horario, un registro oficial con sello y firma, y algo no cerraba para nada. No contradecía todo el testimonio de golpe. Eso hubiera sido demasiado fácil. Demasiado obvio, demasiado limpio. Era peor, mucho peor, lo erosionaba desde adentro, como una piedrita en el zapato que al principio apenas molesta, pero después de caminar 10 cuadras, te está destruyendo el pie. El dato decía algo simple y devastador. En el momento exacto en el que la persona juraba estar en un lugar llorando, los registros oficiales lo ubicaban en otro, no con una opinión subjetiva, no con una interpretación debatible, no con un testimonio contradictorio, con un papel, con un código de barras, con una hora registrada digitalmente, con metadatos que no se pueden editar. Ahí empezó el silencio más incómodo del mundo. El silencio del periodista que lee el documento 2 veces pensando que leyó mal, el del productor que vuelve a revisar las notas originales con las manos sudando, el del editor que se frota la cara y suspira hondo sabiendo lo que viene, porque ahora sí había un problema real, un problema con nombre y apellido. Si el dato era verdadero, el relato tenía una grieta del tamaño de un edificio, y si había una grieta, todo el castillo podía derrumbarse en segundos. Pero nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta. Porque cuestionar el testimonio ya no era un acto periodístico honesto, era un acto socialmente suicida. ¿Quién sos vos para dudar? ¿Quién te crees que sos para destruir a una víctima? Mientras tanto, en redes, el clima era irrespirable, tóxico nivel Chernóbil. Cualquiera que insinuara algo raro era tratado como basura radioactiva, siempre del lado del opresor. Hijo de puta, seguro le pagan por defender lo indefendible. Esto que estás haciendo también es violencia. Así, la verdad quedó atrapada en el lugar más jodido del universo. No existía, pero no tenía espacio para respirar hasta que pasó algo que casi nunca pasa cuando el relato ya está construido y vendido. Alguien se animó a hacer lo impensable, lo que te puede destruir la carrera, lo que te puede convertir en enemigo público. Alguien tiró del hilo, no gritó acusaciones, no buscó likes fáciles, no armó un hilo dramático de 50 tweets, solo preguntó en voz baja: ¿y este documento? Esa pregunta tan simple, esas 4 palabras inocentes, fueron dinamita pura, porque la verdad no necesitó gritar, solo necesitaba que alguien le pasara el micro. No fue un escándalo explosivo, no hubo gritos en prime time, no hubo placas rojas ni música de thriller. Fue algo peor, fue incómodo, silencioso, aterrador, porque la verdad no llegó como héroe. Llegó como un fantasma que nadie quería ver. La versión alternativa empezó a circular bajito, casi en susurros, en chats privados de redacciones, en correos internos marcados como confidencial, en conversaciones de pasillo donde nadie grababa. El periodista que tiró del hilo hizo lo que casi no se hace. Ya leyó todo, despacio, sin emoción, sin prejuicio, sin buscar confirmar lo que ya creía. Comparó fechas con calendario en mano, cruzó horarios con registros oficiales, revisó documentos que todos habían visto, pero nadie había leído. Llamó a las partes involucradas, escuchó las respuestas incómodas, y lo que apareció no era una gran bomba nuclear. Era algo infinitamente peor, inconsistencias en pequeñas en repetidas, siempre en el mismo sentido sospechoso. El testimonio no era imposible de creer. Eso lo hacía más peligroso, pero tampoco era sólido. Había recuerdos convenientemente acomodados, momentos estratégicamente exagerados, vacíos rellenados con emoción pura en lugar de hechos, líneas de tiempo que no cerraban cuando las ponías en un Excel. Nada de eso se nota cuando lloras bien, cuando la voz se te quiebra en el momento exacto, cuando el silencio está perfectamente calculado. Esa es la magia negra de la manipulación emocional.
Cuando la investigación completa se publicó, pasó algo absolutamente revelador, no explotó en redes, no se viralizó como el testimonio original, no generó indignación masiva, generó silencio ensordecedor. Los medios grandes la vieron. Claro que la vieron a todos, la leyeron en privado, pero miraron para otro lado en público, porque contar esa versión implicaba admitir algo devastador, aunque habían comprado un relato sin verificarlo, que habían sido cómplices de una mentira viral, que habían destruido reputaciones sin pruebas. Y eso duele más que simplemente equivocarse. Eso destruye autoridad, eso arruina credibilidad para siempre. Así que eligieron la salida más elegante y cobarde: a no desmentir, no corregir, a no explicar, no pedir disculpas e ignorar, dejar que el tiempo borre todo, esperar que el público se olvide, confiar en que venga el próximo escándalo. Y funcionó porque el público ya estaba en otra cosa, en otro tema trending, otra bronca colectiva, otro villano para cancelar, otro testimonio lloroso para creer sin cuestionar. Mientras tanto, el protagonista del testimonio original empezó a cambiar el tono sutilmente. Ya no era tan categórico en las entrevistas. Aparecieron yo sentí que tal vez no recuerdo bien todos los detalles, la emoción del momento, las justificaciones envueltas en victimización, pero nadie lo empujó fuerte, nadie lo confrontó cara a cara, nadie le mostró los documentos en cámara, porque desmontar del todo el relato significaba aceptar que todos nos dejamos manipular. Y eso a nadie le gusta admitirlo públicamente. Pero la historia todavía no había terminado. Aún faltaba lo peor. Porque cuando la verdad no genera ruido, lo que viene después es algo todavía más pesado y revelador. El silencio oficial, y ese silencio institucional iba a decir mucho más que 1000 comunicados de prensa. No hubo comunicado oficial, no apareció ningún presentador mirando a cámara diciendo nos equivocamos. No hubo pedidos de disculpas, ni aclaraciones formales, ni rectificaciones en horario central, ni debates honestos. Aún hubo algo mucho más fuerte, mucho más revelador. En silencio absoluto, las notas viejas empezaron a desaparecer. Links rotos que antes funcionaban perfecto, titulares editados sin aviso ni aclaración, videos puestos en privado por cuestiones técnicas no especificadas, artículos completos evaporados del internet, como si nada hubiera pasado, como si nadie hubiera llorado frente a millones, como si nadie hubiera señalado con el dedo acusador, como si una reputación no se hubiera hecho mierda en el camino. El testimonio dejó de ser noticia de un día para el otro, no porque se hubiera aclarado finalmente, sino porque dejó de servir. Ya no generaba clics rentables, ya no indignaba lo suficiente, ya no empujaba engagement medible. El algoritmo pasó páginas sin piedad. Y los medios también, porque en el fondo nunca se trató de verdad, se trató de contenido. El protagonista, acorralado por los datos inconvenientes, se refugió en una frase vieja, pero eficaz. Yo conté lo que sentí en ese momento y con esa frase intentó cerrar todo el asunto, porque cuando no podés sostener los hechos verificables, te refugias en la emoción invulnerable. Nadie lo enfrentó de verdad después de eso, nadie lo llamó mentiroso en voz alta en televisión. Nadie quiso mancharse las manos al final del camino. Demasiado tarde para la justicia, demasiado incómodo para el rating y ahí quedó, la verdad. No como un triunfo épico del periodismo, no como una revelación que cambió todo. Quedó como una molestia, una de esas verdades que nadie quiere mirar mucho tiempo, porque duele, porque nos incluyen, porque nos obliga a admitir algo horrible. Acá viene la parte que más duele, la que nos mete a todos en la historia. No nos mintieron porque fuéramos estúpidos, nos mintieron porque confiamos en la emoción más que en la evidencia. Porque ver a alguien llorar nos desarma completamente, porque el dolor ajeno nos baja todas las defensas racionales, porque sentir es infinitamente más fácil que pensar. Elegimos creer, porque creer era cómodo, porque dudarlo era quedarte solo, porque cuestionarlo era convertirte en villano,
Pero la verdad nunca funcionó con comodidad. La verdad no siempre conmueve, no siempre tiene un relato perfecto con principio, nudo y desenlace. No siempre viene envuelta en lágrimas fotogénicas. A veces es aburrida, a veces es seca como un documento legal. A veces llega tarde a la fiesta, a veces nadie la comparte, pero sigue siendo verdad. Y la próxima vez que alguien llore frente a una cámara, la próxima vez que una historia te rompa el pecho en 30 segundos, la próxima vez que sientas la presión de elegir un bando, ya hacete una pregunta simple, incómoda, necesaria, vital. ¿Esto es verdad o solo está muy bien contado? Porque la diferencia entre una mentira viral que destruye vidas y una verdad silenciosa que nadie defiende no está en la emoción del relato, no está en las lágrimas del protagonista, no está en cuántos lo comparten, está en si vos específicamente te animás a dudar, incluso cuando dudarlo te convierte en el malo de la película, incluso cuando todos te miren raro, incluso cuando te quedes solo, porque al final del día la verdad no necesita que la defiendan millones, solo necesita que uno tenga los huevos de mirarla a los ojos y preguntarle, ¿sos real? Esa pregunta. Esa simple pregunta puede salvarte de la próxima mentira viral o convertirte en su próxima víctima. Vous elegís.